Buenos días. Para nosotros es muy importante hablar sobre el tema el Día Internacional de la Lengua Materna. En náhuatl se le conoce como Tonanatlastol. En esta ocasión hemos visitado a nuestro buen amigo y muy conocido por la radio, a José Nicanor García Eodosia, escritor en lengua indígena náhuatl, proveniente de Tamazunchales, San Luis Potosí. Él compartirá sus experiencias, sus conocimientos, de tantos años de trabajo como maestro indígena en lengua náhuatl. Y qué bien que lo tenemos aquí enfrente de nosotros. Bienvenido a este programa especial. ¿Se puede presentar usted, profesor? Kenan Elías, las camatinias, Nagni Nacho, Ratituala la XEANT, las camaticamías, cuando es que nuestras palas noche, un pantin, cuando yo lo nelía propone, campa aman neke, como naltise, de que catani, el tlastor, vamos neke tamis, vamos neke más, no chochilua, las camaticamías, Sabes bien, no, sí, tanto este guantia, en huesca ni cosita pantlali, en huesca ni mezcotlali, en muchas tanto este guantia, licas, cosita pantlali, antes estaría Monterrey, antes estaría Estados Unidos, México, en huesca, si liga se huite a favor de lica nacabos al tepet, tanto cayo San Luis Potosí. Pues vamos a se toma el tabo de pati Juanti, entonces no, que no me quise hacer, tonale, paki tuka tu tlahtol, tonanatlahtol, tonahuatlahtol, la selhuachio kuxteca, tipati pa kuxteca, tlacarhuachiwa, exteca tahtol, no pati, la carhuachio maya, carhuachio siltahtole, no pati, compañía pantiquilia, tonanatlahtol. Llega no, pues como te envía José Nicanor y te estebatía panita tu ubicaliste. Kampat ko matse ni se to nali karti palit ko matse to laktol katu chiwa nawat lokan ni stasama ti malaw katuanti. no quieren pagar las camatemías, mamá, ni le que camanal que se kenchi, de ni tú nace o el yexin, nacho, el yexin campanita, que te camanal no te camanal, te matilice, no que te si vas a hacer más yexin, mael, neto tlasto, ¿no? O que estás no le está muy, no sé. Cuadrito que ama ni, panito nali, visto que con M ya, telpocame ya que el caso que tu nahuatlasto, lo sequino tinawa, sequino ya, muguesmati, cuantuati, como telpocame, penas tipegua, más cuales tienes y dice en tu tipanyani, tu coneguan, tus guapilguan, un peo un panesis, pancho mezcotlali, tener pa, güey, a tepe Estados Unidos, y quien impactía, guantandín, inis mastice dentro na watahto to kamba panano na watahto kuigat ni kinhesia kamba muneli mapolo nesta wei Kenan el día van acá van esto capantien te guantia mani tonali ni se to yolikni ni toca Moisés Martínez no che que chamate por muy mal no que chamate con este mocan pa muy mal pampana invitase wan le que quita ya te el pocas ya wan sabe que pactia camanantes nahuas wan ojía que cuatro zona wan cuica y canahuas las tole wan se tato tin que aquí se que cata ya cuica so que cuica que dice yo me cuica le que no quieta que dice las camate mies no quieta es cuantía mani tonale ena taskamate la masike taskamate lia te staneki walas nes chiliki den kaldani que kulosto el chiquis panuyolo no na watahto kuigat kana matsi kuikase Pues fíjate que ahorita pukat katli igual la nepa texquitote 1 y Teotatlanca Matlapa y Tucash Moisés Martínez Pascual y ya Guaratunica y también que Nicani Tamashtiket Matechin Tehuantiki Panita Tunicaliste Wakat Pescamotin Miet no Techin Tehuantia ni tal vez se Tamashtiket pero ahí para Kamanatse Guayayaya como ya Huachiwa Cochea Kamanale donde Huachiwa Nahuatl Huacapasamo un buen más necesidad de hecho hace Guayayaya pues un como Chilice que te iba ya y te van a hacer ya bueno es que va a tener que ni te pata de nada más te van tía y te voy a patiti muy matisse tu plato para el camo patito que hace usaje y patito que hace vamos aquí que tu pante me cuante que te naguame Baka pues que va como más cierto esto que de ni tu nana tatón aguante que quita para hueles no ni gastarme o ni gas pulubus ni tu nana tatón
Bueno, nan man neulia que wa amot lamis. San que tlanowe. Tlanowe no que va no para que no tiene que pero no le amo me que gota taxa tu man neulia. La mete se tona le o amo que man también. Mansi penas veo, nani kita, mansi te shmapa le veo más, que Facebook, YouTube. Mansi ka po huele achtiwi que manan con el sim huele te kama kiska seca le stia hueca. Avance kiskopinas, amante muy kiskopinas te huele chapodi por Facebook. Huele skip sa que huele más que sega le una guati huele kite que pexine como nale, que me cambia de pano. Ya que ultia se cuida pan na guata tole. Ni aquí quita más igualmente en que huechiva inglés, español, huechiva francés, huele quita o es ne güey a tepe quita más ni que cosa. Nan ne huele amo que más también. Con M ne caliste listo no más con igual que impactia que manan ni kui kanawa alma kineki no no que cosa o sea que manan kita amo que más también. Que nan el día cuando pa yampa me la o muy porque que huaten peque la nauya campanita huaten catete camanal sin nawat que huat cotoneli que gensi que huaten cambatla huete like el kuyaya no pocoyome Oye, que tú antes que te pina guayaya o te mamá guayaya, te camanaste se nawa. Mamá ya que plantes no pa mamá, te plantes no pa pinasle. Que guayaya como nasti mamá guayaya. Cuando maya como te mamá se tú antes te camanaste se canawa, pues que no guaja más muscaltetías. Oye, camanito una let que tiene que tener huelice noche, tu moyo salice, casa chito que plantes nento que o vamos nento que. Campanito nalia ya te fui a pues mi tonale pero sabía chito que tú antes que nawati nawat no me que te muy yo na huelice no na tlaya ni chiva para que ni no nawat la mutlamis na tlaya ni chiva para que ni no camana ya más veías más moscatitías más que mía que más se vas me kishmatiase baja ya pani me que chiva se van que ni te para mantum panteamica usted no que tú pues un día cuánto lambis cuando te sacule cuando te se no para sacule ya que ni que cuando te me se que ni se que ne wa una siti ni con el se para una bota todo como cuando te tienes que se me dio un hata muy cosa cuando que ni que chuva se porque más cuando pienso que le chipoli que se no porque ni wa le pasamos especial se tú nali camistecos frikis cuando que te sacule ni kuni o ni baita y ya vamos que Chile. Pero en caso que Chile se una otra cosa pues cuánto como te también. La cuánto te también vamos que Chile se con el pues cuánto pues vamos que dice. Vamos como no dice que cuánto que hacer para campica. Si va a ser más cuánto más como no tica. Y ya no bueno que ya se porque te voltea y vuelta. Pero vamos que más que nada y tata. Uy nada y vamos que nada que llega ni ta wali pati ni to nali quanti foi marse ni to nali vamos a mí se pode hacer una mes de febrero pensé en shuit pero que me muestra pensé shuit apa quanti que mate hace tu kaletik o campa quanti wo chuan nawat que van a hacer nawat ngati que nawat se wata tu parte pe pa te pues a lo que lo campa quanti ne tu pues amo te nawat sa ni que te nace más que nunca como chica pa quanti me chutia te ume hoy que tu güey pues que como chudía porque pues más que se güey hasta ni tu ni te arrugat la güey más que güey se que se castilla para que me chudice que amo te amo que me chudía tu no otra sol wa no que se que más que te toque bien amigos y amigas de la Poder de Huastecas y público en general que nos están acompañando estamos aquí en Tamazunchales, San Luis Potosí en donde estamos en la casa del señor, del profesor José Nicanor García Eudocia, es escritor en lengua indígena náhuatl. Hoy estamos platicando sobre el Día Internacional de la Lengua Materna. Es muy importante de preservar nuestra lengua, en este caso es el náhuatl donde nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, tenemos que platicar con los hijos, con los parientes, con los amigos, bueno, en fin, con lo que podamos, ¿no? Yo creo que cada lugar tiene su variante y también se tiene que respetar. Por ejemplo, en la zona Huasteca Centro hablamos diferente. Acá Huasteca Sur también hablamos diferente. Si nos vamos más, por ejemplo, para Hidalgo también cambia. Aparte que ya no se entiende. Entonces nada más, igual como rato platicábamos con otra maestra,
Pero, por ejemplo, los de Veracruz, ¿no? De Veracruz hablan diferente. Igual el náhuatl de aquí, de tanto si es un lugar muy pequeño, estamos en Coscatlán, o estamos en Tancanwitz, Axtla, Filitla, Matlapa, que estamos en Chale, hay mucha variante. Ya de un lugar a veces a otra comunidad. Y por eso precisamente es importante de preservar y hablar nuestra lengua materna. No sé cómo ve usted al respecto. Pues sí, así es, y realmente que es medio complejo, pero yo creo que hay que respetar cada región, cada lugar, ¿verdad? Porque ellos así lo aprendieron, así nacieron y así están viviendo. Y pues esto pues, nos enriquece, ¿no? Lejos de distanciarnos, nos tiene que enriquecer para que el náhuatl ahora sí se dé mayor realce. Bueno, pues vamos a escuchar a Moy. Vamos a escuchar. Willy, Lica, Postizuca, Sete, Pucar, Calitucash, Moisés Martínez Pascual, ya Wicca, Serixi, Wicca, Calitucash, Muyeyeca, Muyeyeca y Tucash, tu belleza en español. Belleza. Bueno, vamos a escuchar, él es originario de allá de Texquitote 1, Segundo. Texquitote 2, municipio de Matlapa, San Luis Potosí. Va a ser su primera presentación en la radio La Voz de los Huastecas. Esperemos que sea el agrado de toda la gente que nos escucha y vamos a escuchar su participación. Adelante, muchacho. Gracias. Un saludo a toda la gente de allá. ¿Cuál en Lía? ¿Cuál Jackson? Wicca, Es que no, casi en Agua Mexican en el Wicca, se trata cosa como pan.
Ajá, porque hay que es para Canagua, bueno, el picaje se ne poquitita, ajá. porque ubica de para cargar porque no, porque también casi te mueve aceite, estuki, o sea que casi quita aceite, porque sí, porque tú ubica chibulia, Okay. pero más samanti, cajen cani, de puta no pieza exhibida, casi tu belleza muy checa. Mansi ¿qué es que si te diga qué es que tú no te chichi para tu pachini pa uigat Champa que man pustia como se mata que manawi shubil pustia pero asti en tatsona que man tonechi pa yani aliga tas newilia las newili se cuya ti panitoni que kuli en tatawan wa ya pa peji pa que man gishmaki en trabuya no voy a ver ni kita ya ni cuiga tiaya no chuiga me que se pan que pues me gasta todo no chiviga cristiaya ni te pan campo wali sigino kuiga chiwan ni sepanan ne wuli chiwili se kuigat para allá que manicuelo pa kuigat que ni kuigatti quito pa kuigat que machile que na no chupatas ne wili gat de wali ga pa kuigat porque esto se que que no un pa wai que listo se manikita que mantan kuigat no chini kuigat para watas tonde Telpocamen, Catleama, Kakise, Nikugat, Disneyulise, Sixteen, Bengalipito, Panawatapolo, Juan Sintatiquitas, Setel Pucat, Uigas, Nikugat, Iguigatite, Telpuan, Aligisto, One Pach Pugat, Machide Nawat, Tunawat, Tunawat, la Jack Momopolos, nada se empañan para el nebulo. Sin la más cuigas ni chivos, más ni huele tu comida cuigamen. La más ni cuilos, o más ni hukis, ni vigas campo huele. Tunawat la tol, sempa, muscastis, no huella, guam huey chivas, mía, que tú haces tu guampo chapa, ni que te pase, la chupingal huechito. Ya para allá cuyo ya me cuyo papo me cuyo chico me cuyo más que esto sin tlatati que mueve elis te güey elis cuando pantan huele tlatoli tu archiva desde inglés español no sin tlatati que mo panestis cuando tan ánimo panestis cuando una guataco sequino que me quise que machilice tenante cuando llegan me con panestis Kian pa mo sa tita, sa kinok te ko tibulise, wa kinikisa te ko sa kumawala ko. ¿Quién van a liar? ¿Quién van a liar? Como que ya que Lina Wash, ya no por la historia mía, tamán, ¿no? Que amo aquí en Chasquilúa, Canahuas, amo aquí en Cuite, Canahuas, ¿no? Mañana por la historia, mañana moneque que van a leer que te mamo ya Wash, ¿no? Que tú antes que te caminar Canahuas, amo te pina Wash, ya te cago ese pa mamá, le capite, son que historia ya Wash, caeca, que te entonces, o te tú hace que Onewa mo kamanalti nahuatl, ¿no? Matin kamanalti kakila. Kenge, ponga tetame tlawati mamauliaya, tampatixuiaya ni nahuatl amocualti, ni nahuatl we viero capiste, ni nahuatl we yeni yamiki, yamitla pati. Nahuatl siempre que matlawati tlaquijuiaya mía. Cuando llega a toconewa motineki para inwantin que no quiere que tlaquijuise, Juan tiene toconewa motineki que no se tiene que necesite ese yo porque tú nunca por los pero ama no mujer ni tonale nos te por el gato ni ca como ne que tú muy llevase ne que te estigmatiza ni tona guatlato ne que te knelice que ni muy que knelia ni na guatlato cuando ya tiene que muy llevas como llevas que cuica no cuando pones mía más se vuelve que catice en aquí oye no es que cuando tiene women no que huele ti se uica huele just what se uia mushte que ta chit más ino que ti con este día en este que con el ser now lo que ni ti pilose lo que llega no cuantis tiene que cuantis para tu casa con una botator pampa no tu nana tu tata que sin chile porque en cuanto te chile siempre cuanto mo les voy a hacer una botator cuando voy a hacer esa castilla cuando te vida que comunal y que no lo que ya que no cuanti cati cuanti naname o tatame catian no anima econeme que pia ni con el sistema que necesita digamos pinaoka
que mati bien pano que mayu parte peco wa que makita wa chiwa nawan kosteka ro kinta tuli ya que ni maka politiki wa que siki llega pinawa que mayu wa te per ya pano me pon ka fin pat tu kana se yu se nawatsi se kosteka tsi la pampa wa chiwa kosteka tsi o que chiwa nawatsi wa kamo que ni maka se politiki wa per no huele que chus pategas parece que chus el pollo no huele amo porque esto sabe porque voy chiva la otra tole amo yo tengo yo que ver que chivo que yo más chivo que son que tener porque well cuánto cuando te se cati pano cati chiva pa Facebook pa Twitter pa YouTube pa hacer también pa bueno no voy para decir se cati cuando tía oye que no link na otra tole la cuánto tu chiva se ta cuánto que clique amo también No nos quieren que han chico se xochitlatoli, ¿no? Ni sea mochtli que te amo quizá, amor que manifestito, ni que gozan, sanahan fisto, ¿no? Ni plasto, ¿no? Nahua xochitlatoli, nahua poemas en nahua, ¿no? Bueno, pues poemas a la vida, a la amistad, a la alegría, a los dioses, a la tristeza y reflexión sobre la muerte, ¿no? Ni xochitlatoli, ¿no? Aunque ya en mi escuela se piquen sin campanilla, hueca, yo como en impuesto, ya que van a mi casa, ¿no? Pero ni no quiere que una día se taxe, ¿no? Que tiene que se focas, ¿no? Maestro, bueno, antes de que te quede la inspiración, ¿cuánto tiempo ya vaya con los libros para escribirlo, ¿verdad? Porque lleva tiempo. Pues ya llevo 13 años, ¿no? Más que bueno, ahí. más que van. Pues bajaste, porque 13 años ya que no para no chichipa o tuve jaque 13 años o mataste guaychulet. Ajá. O igual que te pueden ya. ¿Qué no? O ni qué mati pueblo qué mati mucha gente tuta o qué mata puyawi. Que mahuile, o la toxicidad, ¿no? La toxicidad que mante la lluvia, que mante gnaxin, que mante tiutla, ¿no? Por ejemplo, que va a pegar que colua. Bueno, la que yo una vez me chile esta noche de amor chinchito, ¿no? Ni amas la que me quiere que ni amor ni para ni can y en estudia ni la mastiza de casa ni a chuve campanica hueles que cosas nada ni can que pasa de casa, ¿no? Ni ya más que va más que te que voy a ya ni siempre ella ni no quiere cheque se que ya CD que va ni que va a de mía son ya ni can que tías van captías no que ya ni mis palabras mía o a mí es la mestiana en mi escuela que ni que cuba como que talía no van ya que tío con él ya que talía bueno la mestiana le voy a usar los potitos que que listos no bueno siempre se quina ni chito que ni para ni que va para la playa que cuba como se que ya que cuba que sin camanati pero mucana ya ama pose ama la esposa Juanía ya ni chique para que mi esposa ni nacia ni camanati chingwala no quiere ya chinoche campa mueles no para que tapua somos pasues ni que cristias de casa no chino cualquier chito mía flamante ni cano aquí hace ellos ni pistok sepil nawa mochi ni que le nawa mochi ni no que todo el que te cuía campanica wala sampai mas flamante wala chocolate le wasa kata tapuas kata tina mi flamante chpante pania mochi la mochi ni le ya mi más se vale que se más ni sei tlamanchito ani para ponerme para que guarnapía willis y el cose maultice juanicanquita se que en casa maultitiase Juan Willis para que el cose nahuatlatole seo men tamanale nahuatlatole Juamaniet amanche tlanque anchique se tlahtolchantilistli campanicanguala Nelia mía camanale que casa para temos la yaquiliquitos cata ticletos canao la casa tletos castillo plastol ¿no? Y que han hecho no hay o allá ni en la toni amon panchito ni amon alguien que piste ni una piste ya huecan piste pero pues no es por la huele para un chivas pero entonces que amon que chito campatletua amo ya castillo amo ya xochitlastol para nada que no haya xochitlastole, cuando se queden la toa no es que tengo ya xochitlastole,
Pachuti Tastali Logalú, ¿no? O acá ni nasan que van las cuilan, pues que ni che, que no te nan, mate, te nan, de que ya no en Chihuahua, ¿no? Maestro, bueno, como ahorita que está comentando que tiene muchas ediciones de libros bueno, que lo ha escrito. ¿Cuántos libros tiene en total? Ah, pues en total ya te llevamos como 6 libros, más aparte los folletitos. Pues este libro también, se me agotó totalmente, ya tiene tiempo que se me agotó. Este es un pequeño vocabulario en náhuatl para médicos, ¿no? Yo les di clases a los médicos, a las enfermeras en algunas instituciones y ellos me pidieron pues que les hiciera este pequeño vocabulario. Nada más que realmente hace como 3 años que se me agotó y pues no hemos podido reimprimirlo, ¿no? Ha sido un poco difícil, ¿no? Maestro, ¿cómo es que escribe? ¿Cómo se inspira? Pues yo creo que porque uno lo que siente, uno lo que ya lo ha vivido, tanto las alegrías, ¿no? Como Moy, ¿no? Se inspira por ver a tal, ¿no? Y luego pues uno se inspira, cuando uno tiene paz, cuando uno tiene alegría en el corazón, pues le salen muchas cosas dentro de allí. Pero sobre todo ya he visto en la noche, ¿no? A veces yo estoy dormido, despierto y cuando despierto porque me llegan ideas, me llevan palabras, ¿no? Y digo, ay, qué bonito, y empiezo a pensar. Y a veces me levanta, ¿no? Y a veces me levanto, prendo la computadora y empiezo a escribir, ¿no? Lo más general para que no se me olvide y ya después ya lo hago más así, lo voy completando. Maestro, es como si fuera, bueno, yo he escuchado testimonios de médicos tradicionales, también de bailadores, músicos, que a veces lo que aprenden no lo aprenden así como empíricamente, bueno, sí es empíricamente, pero a través de los sueños. Todo lo que usted está comentando es a través de los sueños. Cuando uno está dormido, ve muchas cosas o le enseñan, y lo único que hace es escribir, ¿verdad? Pues solo porque se le olvida. Me imagino que lo mismo le está pasando a ustedes, como los músicos, como los artesanos. Y bueno, los artesanos he escuchado con los huicholes, como los viráricas que visitan aquí en Estados Unidos Potosí, ahí en el diario del 14, como que ven visiones en otra dimensión y les enseñan. Me imagino que acá debe ser en los sueños. Pues sí, así pasa, realmente así pasa, ¿no? Porque uno no se explica, ¿no? Pero sobre todo cuando uno busca precisamente lo más importante de esta vida, ¿qué es lo más importante en esta vida? Es el amor, es la paz, ¿no? Y eso es cuando uno saborea, ¿no? Cuando uno le da sentido a la vida, porque realmente cuando uno no tiene eso, pues la vida es muy amarga, la vida, y cuando tienes una vida pues llena de tristezas, preocupaciones, angustias, todas esas cosas, pues no te viene la inspiración. No te viene la inspiración, sino que al contrario, pues tu vida se siente, pero ahora sí está sin sentido, ¿no? Y por eso es lo que queremos que ahora sí, y esto realmente es muy bonito, porque tenemos que analizar nosotros hoy en este día que estamos celebrando, qué es lo que hemos hecho, ¿no? ¿Qué hemos hecho con nuestro náhuatl, ¿no? ¿Cómo lo hemos hecho, ¿no? Con nuestras tradiciones, con nuestras costumbres, qué cosas hemos hecho, cómo queremos nosotros, y somos nosotros los nahuablantes, ¿no? No son los otros extranjeros que nos vengan a imponer o que nos vengan a decir cómo vamos a caminar, somos nosotros los nahuablantes, pero cuando nosotros despertemos, porque realmente nosotros a veces estamos muy opacados, o nos han opacado precisamente, para no pensar, para perder nuestra identidad, ¿no? Y así nos tiene, ¿no? Cuando una persona nada más está pensando en cómo lo voy a hacer para comer en este día, pues no le viene inspiración para cantar, para escribir o para estudiar. Entonces es lo que necesitamos nosotros ahora, así como el enfermo, ¿no? El enfermo, si quiere sanar, tiene que acudir al médico o al curandero, ¿verdad? Tiene que acudir para que sane. Así también nosotros somos los que estamos necesitados, pero esa conciencia, yo siento esta conciencia de todos nosotros los nahuablantes que tenemos que pensar en este día, que no nomás este día 21 de febrero, sino que tenemos que pensar todos los días, ¿qué estoy haciendo yo? ¿No? ¿Qué estoy haciendo yo con mi lengua? ¿Qué estoy haciendo con mi música? ¿Qué estoy haciendo con mi danza? ¿No? O soy yo el etnocidio, o soy yo el que mismo que lo estoy matando, ¿no? Porque realmente así somos, ¿no? Hay un momento en nuestra vida en que tantas cosas que nos echan, que nosotros
nosotros mismos queremos matar esto. ¿No? Entonces, por eso yo creo que es muy bonito esto. Pero vamos a escuchar a Moy otra vez. Bueno, si escuchamos a Moy, después escuchamos Bueno, órale, Moy, mientras le ríen. Bueno, vamos a escuchar entonces a Moy con su participación. ¿Qué tema nos vas a interpretar? Es una canción que le compuso a mis papás, se llama Mis Padres, Nopales. Es una canción que nació cuando yo era niño. Siempre cuento esta historia. Cuando yo era niño tenía una ilusión, un sueño. Una vez quise cantar en la primaria, pero me negaron la participación porque yo no podía cantar. Me dijo el profe, no, es que tú no puedes cantar, eres solo un niño. Y yo llegué a la casa y le dije a mi mamá, me negaron la participación. Yo llorando y le dije a mi mamá, yo te prometo, cuando yo sea grande, yo voy a cantar una canción para ti, para mi papá en la radio. Y ese sueño se me cumplió. Pero no solo fue cantar una canción cualquiera, una canción que nació del corazón. Se llama Nopales de Mis Padres. Tati Nomaye, Tati Nopaye, Danian Mukone, Danian Mechneki, Yan Chilhuiski, Miakas Kamati, de milti, ipan moiti, iabdonali, tate nestili, katsanineni, wani wachiwa. Tates mi stili, que ni te quites, que ni kleignelis. Nani le keskia, amuke vas fillaca, tendiga no que es la Shaya, esto pues soli. Nani ne kiskia, nitlagwe partis tonali, wangyan patis dulce, sanse con tu guante, amani yoali.
igual tonali. Cosito muy, cosito, todo el ayexi muy. Kachamo pantia motata munana, que mantica que no pa cuica capita pinche huele. Bueno, para que man, ni cuigat, que man, para nunca radio reino, nana, y así todo ya estaba hecho. Yo para que pampa, que machile, más que un tanto, también tanto mi, que man pues que no chipa que dice, que más que se cuigat, que man, se que está matando, más que ni acto no chillampa, nomás cuando pampa, no pat le que le llamo que patas, no mo quema que patas, no quema que patas, no chitas cama de liste que se te poca y te paneta y le con él y tatawa, pampa musta que ir porque man, sé que pienso con él, no chillampa te utiliza. ¿Qué no me Que tu guayteco camarada que tú sin plata ni que te cualitin cuantos tekneli wan spin tempanita no pues ya está muy nana ni wan ¿Cuánto pies niet no me dice? miércoles que en la campa ya que tú seamos un libro que se llama 12 pilares que a mí me encantó es de Jim Rohn mencionaba una parte al último del libro deja un legado. Y yo sé que usted, profesor Nicanor, yo sé que usted está dejando un buen legado a nuestros amigos futuros. Y yo me siento muy orgulloso de usted y ser parte de Pesquitote. Y igual que un servidor, siento que ya he dejado un legado por mis canciones. Y yo sé que vienen más, pero si en algún momento, yo sé que la vida es momentánea. Si en algún momento Dios nos quita la vida, yo sé que mi legado ya quedó ahí. Yo siento que en mi vida he marcado muchas cosas. Una de ellas es el agradecimiento pleno, con mucho amor hacia todo lo que me rodea, a mis papás, a la vida, a mis hermanos, a la persona que amo, que es mi pareja, mi amigo. Y pues, ¿qué más puedo decir? Ya he dejado un legado. Y en todo lugar donde se escuchen mis canciones y yo sé que la gente me va a recordar y yo sé que usted lo va a recordar por esos hermosos libros y pues gracias por el libro que usted me obsequió, los libros que voy a llevar, yo sé que yo le voy a sacar mucho provecho porque yo quiero seguir preservando nuestra lengua materna. Muy bien, gracias, muy bien. Bueno, pues así es como comentaba aquí el joven, bueno ya también mi papá no, lo que nos comenta, ¿no? Y qué bueno que le haya dedicado esa canción a su papá. Creo que muchos de nosotros quisiéramos hacer lo mismo, ¿no? Bueno, los que tenemos, ¿no? En mi caso, pues yo no tengo. Pero sí, cuando nosotros estamos bien, no nos acordamos. Así es. Pero cuando ya no está, o sea, yo por eso creo que es momento, lo que usted acaba de hacer es un momento, mientras viva, yo creo que hay que nos siga también a nosotros, ¿no? Porque a nosotros nos ven cuando estamos bien, tenemos una buena posición, pero ya cuando no somos nada, pues ya somos ignorados. Yo creo que eso es importante, que darle el valor a cada quien, darle el lugar también a cada quien. Y bueno, yo creo que nuestra lengua materna, como es el tema principal de hoy, es algo que salió de ti, de tu corazón, al haberle compuesto a tus padres. Y bueno, tú lo comentas muy bien, si en la escuela no tuvieron la oportunidad de participar en un evento en primer, no decaíste, es decir, no te echas para atrás, porque muchos hubieran doblado las manos, ¿no? Sí, así es. Sabes que ahí muera, ¿no? Ya no, si no me dieron pruebas, pues para qué sigo, ¿no? Pero bueno, qué bueno que sí puedes salir adelante y que se ha demostrado que se puede si uno quiere.
Bueno, ese es el ejemplo de que un joven de acá de Texquitote 2, de... ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 24 años. Ah, pues estás muy joven todavía. Yo creo que tienes mucho que dar por delante. Así Sí. como lo comentabas aquí a Nicanor, de las enseñanzas que nos está dejando, ¿no? Y es lo importante de no ser egoísta, no nomás se tiene para uno. Que muchos nomás tienen para uno y no lo quieren compartir. Yo creo que aquí está demostrando de que el profesor, bueno, yo lo conozco un profesor, de lo, bueno, él nos platicaba de dónde inició en la educación indígena, se fue a la ciudad, no le gustó, regresó y hoy es su profesión. Yo creo que hoy es lo que quiere dejar un legado a los que vienen de atrás, que vienen más atrás. Y qué bueno que tengas esa mentalidad y que esto pues sea para muchos, ¿no? Porque nosotros en la radio nos han llamado, bueno, han venido gente desde Europa, por allá de Polonia, de allá de Francia, también de Inglaterra, que están aprendiendo nuestra lengua materna. Pero ¿cómo lo aprenden? Dicen a través de internet, escuchando en este caso las radios que hablan una lengua indígena. Y que bueno, hoy en este día tan especial que es el Día Internacional de la Lengua Materna, pues no perder todo esto, lo que nos han dejado nuestros padres, o los que vienen más atrás, los que nos enseñaron, porque esto viene de mucho tiempo atrás. Como sabe, yo hace rato comentaba desde la conquista de los españoles en 1521, la caída de Tenochtitlan, hoy pues seguimos hablando nuestra lengua, y aquí estamos todavía estamos con el rostro en frente, no nos avergonzamos, no tenemos por qué avergonzarnos, nuestra lengua es muy importante. Yo creo que tenemos que seguir platicando, seguir practicando de aquí en adelante. Maestro, yo Bueno, creo que ahora sí. por ahí nos quedó pendiente De mi poema. de su poema. Este poema, ¿no? Muy bonito. Les voy a decirles en náhuatl, ¿no? Se llama Yayexin Tipilishchogatzin. No, Yayexin Tipilchochitzin. Yayexin Tipilchochitzin. Nochin, Nachin, Titlamintica. Juanque Tonati, Titlahuitica. Neliano Yolchin, Tihuitonitica. Yayexin Tipilchogatzin. No, Yayexin Tipilchochitzin. Nemitzkawasneki amo keman nenekiskia. Nochipa mowaya nistosneki. Ketlaniki partido nimitzmokuitlahuisneki. Yayektzin tipilxochitzin. Nochin nachin atl nimitztekilis. Moikampa tuxiuititzin nimitzkixtilis. Kampa tipilonto ax pilon tipilinto ax nitneki nimitzitaski. Yayektzin tipilxochitzin kemamowaya nistika. Mismati no yoltzin, tijoletia, mismati no yoltzin, tijanpelia. Yektzin tipilxochitzin, como guaya, como yakapan, techpatia, yakapan, techjuntia, que manticarta, empatía. Bueno, pues sigo muy largo, pero bueno, ya terminamos. Ya está con eso. Esta es una breve introducción, nada más para que la gente se dé cuenta que también podemos nosotros... Podemos escribir, ese es ya mi mensaje, podemos decir el mensaje que les quiero decir a los, sobre todo, a todos, sobre todo los que hablan náhuatl, los que hablan su lengua, maya, tepehua, lo que sea, tabal, bueno, lo que sea. El chiste, todos son lenguas valiosas, ¿no? No chiquipía y pati, ¿no? No chino patatole, camanalti, no chiquipía y pati, amo ya en el letra o el patillo en inglés o francés, no para náhuatl, no quiero el patillo, el pía mío de pati. ¿Qué? Porque no para náhuatl, para allá, para tesnestía, de con que tu alugo, tu guante. La lengua de cada uno es lo que nos identifica de dónde somos y que tiene un valor importante, no nomás el francés o el inglés, sino que también tiene todos, ¿no? Pero son que manican, en el que panito no le monequito en Nebulice, con que tito que la playa no para que se abuelito, playa no para que se un pechito para movilito panguisa, ya para monequito en Nebulice,
guantiquitase, ¿cómo que esto no para tlamante, no para copolistica, que te chilpisto, para muy panquizo? Hay que reflexionar en este día y todos los días hay que reflexionar qué es lo que nos está estorbando, qué es lo que nos está impidiendo, qué es lo que nos está invadiendo para que nosotros no podamos sacar nosotros nuestra lengua, sacar adelante nuestra lengua. Y luego pues también tener un ideal, ¿no? ¿Qué es lo que queremos, no? Ver el futuro, ¿no? De aquí, por ejemplo, no sé, a los 2050, ¿no? O 2060, por ahí. ¿Cómo queremos que sea el náhuatl? Hay que tener un ideal, ¿no? Tú tienes que tener un ideal, ¿no? ¿Cómo quieres, no? Porque si no hay un ideal, no podemos hacer nada. Ese ideal va a ser como una estrella que nos va a guiar para que nosotros podamos hacer algo, ¿no? Entonces eso, tenemos una visión a futuro, tener pensado, bueno, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo lo desprecio a mi propia lengua? ¿Qué pasaría si yo promuevo mi lengua? ¿No? ¿Qué pasaría si yo me concientizo más la importancia de la lengua? ¿No? Entonces esto es que hay que reflexionar siempre hacia el futuro. Pero como le decía también, ya después vamos a ver, bueno, paso por paso, tenemos que ir escribiendo poco a poquito, tener cada quien en su carisma, podríamos decir, porque son carismas o son talentos, tienen un talento muy importante que es la música, ¿no? Y todo. Bueno, pues yo tengo mi talento de escribir y otros tienen talento de curar, porque no, es un talento, y otros tienen talento de danzar, porque tú no cualquiera danza, ¿no? Y entonces todos esos son talentos muy bonitos, pero cada quien entre su talento, de lo que su carisma que tenga, pues que lo haga resaltar, que lo ponga ya al servicio poco a poquito, ¿no? Paso a paso, granito en granito, tenemos que ir trabajando para que el náhuatl ahora sí vaya creciendo, porque como hace rato dije, todo depende de nosotros los nahuablantes, ¿no? Si le damos importancia, esto va a ir floreciendo. Y mucha gente ahorita, pues nuestros hermanos extranjeros valorizan también. Entonces, ¿por qué nosotros no lo estamos valorizando? Tenemos que caer a la razón, ¿no? Tenemos que despertar, tenemos que levantarnos, ¿no? Para que nuestra lengua no se mueva, ¿no? Ese es mi mensaje para este día tan hermoso que estamos celebrando y que todos por así le echemos muchas ganas, ¿no? Noche Juantin Catetexlaquilia, Elene Mechontapalúa Mía, Campica Mpantía, Noche Nocniwan de Tesqui, Noche de Tesqui 1, Tesqui 2, bueno, que tiene que dedicar, Titlalía se tapalole mía, Guanepa tan lajas, no piano bucal, no quieren me tlapalúa mantin, no hay ni felicitas, cuáles xisto, nan mate que no chupatelia, bueno, pues los camatemía, Manquiampa, Naleque, Maneque, Nafía, Casa Chivase, ¿no? Muy listos. Entonces, muchas gracias a todos, ¿no? Pues este mensaje quisiera que a todos llegara. Estoy mandando un saludo. Yo tengo una hermana en Tanlajas y me dice que todos los días nos escucha. Ya que nos dice el otro día que fui a verla, dice, no puedo ir a verte, pero cada 8 días te estoy escuchando por la radio. Y bueno, pues al menos nos estamos oyendo, ¿verdad? Qué bonito es esto, ¿no? De la radio. Bueno, yo quisiera antes de despedirnos. Ya me estoy despidiendo. Vamos a escuchar ¿nos podrías dedicar otra canción? Sí, claro. Y no sé si puede ser también en español, para ver si también se puede, ¿no? No más en la indígena. Las canciones que he compuesto no han tenido subtítulos, digo, no, sí las he traducido, pero no las he cantado nunca en español. Bueno, todos es en lengua indígena. Sí. Pues qué mejor, ¿verdad? Porque comentarnos a lengua indígena. He subido videos en YouTube y en Facebook. Tengo una página en Facebook que se llama Nahuatl. Ahí me pueden seguir, ahí tengo mis videos con subtítulos. Las personas que quieran escucharlas y verlas, aprender de ahí y lo pueden utilizar como material didáctico. Es muy práctico, ¿no? Ahí lo pueden buscar en el Facebook y en el YouTube como Nahuatl y en YouTube como Moyumap. Ahí encuentran unos videos un otro gracioso. Porque también empezó con chistes, ¿eh? Siempre que nos debe contar un chiste. Bueno, estaría bueno el náhuatl, si se puede, antes de que termine antes de que nos cante, para agarrarle más sabor. Ay, pues bueno. ¿Cuál? Bueno, algún chiste que también hay en náhuatl. Recuerden que no más en español podemos hacer chistes.
Soy Maui. Maui. Maui, Vale. soy Maui. Porque es que Maui, bueno, yo ne pa Monterrey, porque ya yo en Aguati. No, pues esto Maui, un betito. Vamos. No sé cómo Claro, nada. pasa. Pero te voy a casar. Así que Amor, te quien viene, te amo. te voy a chocar los hocico y chan. Güey, mate, ya. Esto que es aquí en Coyo Papá. Así que chan. Que no sé, güey, estoy aquí está cuaje. Mi nana que están, pues que están en nana se va a sacar. Mami, me das que agua fuerte. Y tu mamá, ¿qué más? Ay, thank you. Y después mi mamá que dice, vamos, hijo, vamos, te dije, pone con Stella, güey. Bueno, ahí está un chiste ahí para que no se puedan reír los hermanos y hijas en Ah, nada. no, claro que sí. A ver si lo podemos decir un poco en español, ¿no? Ya que está la maestra. Para Porque explicarlo nada más. Pues sí, habla de una persona, de una chava que adopta las ideas o las palabras que se utilizan comúnmente en la actualidad. Te das cuenta, sobre todo las chavas, por ella, Ah, sin ofender a nadie, claro. no ayudar a nadie, adoptan, por ejemplo, el ok y el thank you, el oh my god, no sé. Sí, una que otra palabra. Ajá. Bueno, en este caso, la palabra thank you es un poquito similar a pronunciarlo a la palabra tegio. La palabra tegio es sucio o un Tiene vaso basura. con basura, con impurezas. Pues, por eso sí. La chava le pide un poquito de agua a su mamá y la mamá se la da y la chava le dice thank you. Se le agradece. Agradeciéndola, ¿no? Y su mamá, como no ha escuchado esa palabra, su mamá pensaba que le estaba diciendo que el vaso estaba tegio o tenía impurezas. Y la mamá le dice que no, eso lo acaba de colar o lo acaba de Hervir. hervir y estaba, o sea, que era agua pura. Sí, claro, pura, sí. Así es. Sí. Pero en Nahuel pues también se puede buscar chistes, anécdotas, cuentos, no hombre, hay mucho de dónde cortar, lo que nos falta es esa iniciativa, nada más. Exacto. Bueno, pues el otro canto ya, el tiempo nos va correteando, que nada, Una romántica. Ándale. Vamos a estar muy tristes ahorita. Órale, pues. Esto se llama No me olvides. Aunque mate el cava. Nesipan mi shaya la huete yo paqui que matigo chigua que mata de shueska la yo mate chigui la mute chilkawa la mona ni chucas la ni yo macutoni la ni snakili no pastilkawa la boca na millas nayani canisto wasita wakis legüey nayani canistos guanisamas wasita se wisne tunuti nayani canistos guanisamas Pampanaya que la hueli mis yulmato amo huelis mis caguas mosevi amo tleshinene hueli guanoquiana la hueli las camati techmata tuk muyo yeti que no te llega Sin taya te chakaki pano kweka te chkaki Sin taya te chakaki pano kweka te chkaki Bueno, bravo, qué bueno. Anoche chupame. Anoche, chucamen, Señoritas jóvenes. Ajá. Bueno, pues ahí quedó el tema de aquí de nuestro amigo Moisés Martínez Pascual. Bueno, fue un honor presentarte aquí en la radio, la XNT, la voz de las Huastecas. Es una emisora pública del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. A nivel nacional tenemos 22 radios, 22 emisoras del INPI y se transmiten en 24 lenguas. Va a ser como 35 porque
puso otra radio, la de Tabasco. Pues sería, antes eran 34, me imagino que hubieron más lenguas. Bueno, por ahí saludamos a todas las personas que nos escuchan a través del internet, a través de Ecos Indígenas y la Voz de la Diversidad. Esperemos que nos acompañen toda la gente en este día domingo, disfrutando de un día de descanso y también disfrutando del Día Internacional de la Lengua Materna. No es un festejo, no es un festejo, es una conmemoración. Una conmemoración muy importante para nosotros. Pero bueno, esperemos que les haya servido este programa y próximamente estaremos hablando del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que sería el 9 de agosto de este año. Esperamos hacer otro programa especial en conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y también por los 500 años, ¿no?, de la invasión a Tenochtitlan, también hay que reflexionar, hay muchos puntos que reflexionar. Ojalá que puedan venir, ¿verdad?, para que sigamos grabando, ¿no?, y comentar, hacer muchas reflexiones sobre todo, ¿no?, sobre todo la lengua y cultura en todo. Muy bien, pues agradecemos aquí al profesor José Nicanor García de Odocia, escritor en lengua indígena náhuatl, y por supuesto aquí a Moisés, al ingeniero Moisés Martínez Pascual de Texquitote 2, del municipio de Matlapa, San Luis Potosí, por su participación. No salí a participar, pero pues nos agarraron ahora sí de sorpresa, y escuchamos a un hermano indígena hablante de la lengua náhuatl, pues se tocan las canciones, cantan, ¿no? Casi muy pocas personas. Hemos escuchado allá en la zona Huasteca Centro, Huapangos nada más, en Tele casi principalmente, náhuatl también, pero pues ya casi ya no se está practicando. Esperemos que esto nos termine, que sigan, que haya más jóvenes, también pueden ser raperos, por ejemplo aquí el romántico, bueno, de todos los géneros, se puede, hasta cumbias también. Había un grupo acá por Estado de Hidalgo, el grupo Nineki, cantaba en náhuatl, también cantaban cumbias en náhuatl. Y bueno, esperamos que hay otros géneros en huapango, en rock, también puede ser en el otro género que es el rap, norteños, rancheras, de todos los géneros se puede cantar en la lengua náhuatl, también se puede, ¿verdad? Pues aquí el joven que nos acompañó pues, tiene el talento de interpretar canciones de su propia inspiración. Bueno, gracias por su participación y esperemos regresar muy pronto aquí a Tamazunchale para seguir realizando otros programas más en conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna y otros programas especiales dedicados a la población indígena o a los pueblos indígenas de aquí del estado, de nuestro municipio y del país. Muchas gracias y bueno, antes de despedirnos, pues quiero que cada uno de ustedes se despida. Bueno, me cholón o boyua, cuál es un pantiga panito nali desde el día, los machotican, escamalatican la guataja los pinawa, tato agua y telpocat, ichpocat, tatiam coneguan, no agua que pesen mu wichpil musuaves necesita una guataja el campo mupolos. Saludo con mucho cariño a su amigo Moisés Martínez Pascual, que más lo conoce como Moy Mapa en las redes sociales. Un fuerte abrazote ahí, un besote. Es mes del amor y la amistad allí y pues hay que hablar en náhuatl, hay que fortalecer. Un abrazo a todos, toda la Huasteca, a toda la gente de México. Un abrazo. Bueno, nano que ya en Mekin Mishnawati se cassette tlahtoli que te nalían echpalería mía y toca, bueno, que ya aquí mokishimat, aquí hamokishimat, canica, lencanica wala, como que mate canica esto, o amo que mate canica yaski. No podían pedir lo que ya se partía. Aquí amo que kishimat canica wala, amo que mate canica esto, o amo que mate canica yo. Esta frase es muy bonita porque dice que quien no conoce su pasado no sabe en dónde está y no sabe a dónde quiere ir, ¿no? Y entonces hoy en este día es importante de que nosotros tratemos de conocer, remontarnos al pasado, ¿no? ¿Cómo vamos a añorar si no conocemos lo que no podemos añorarlo si no lo conocemos, ¿no? Nadie añora una cosa mientras no lo conoce. Entonces tenemos también que remontarnos al conocimiento de nuestros antepasados, una vida tan floreciente, ¿no? Que vinieron a invadirnos, vinieron a desplazarnos, ¿no? Y se acabó todo esto. Pero aún sigue humeando, sigue
todavía, ahí tengo otro poema también, que el no va a morir, donde dice que pues seguimos todavía existiendo, y entonces este poquito que está existiendo tenemos que darle fuerza, tenemos que darle vigor, para que así entonces nosotros sepamos en dónde estamos parados y a dónde queremos ir. Entonces, pues muchas gracias a todos ustedes. De verdad es una gran oportunidad que nos da la radio XEANT, la voz de las Huastecas. Muchas gracias por tomarnos en cuenta, porque es parte fundamental también esto para poder difundir nuestros trabajos, nuestros pensamientos. Muchas gracias y que les vaya muy bien, que estemos muy bien, que sean muy felices. Un servidor Ignacio Hernández González les agradece que nos hayan acompañado en este día tan especial, el Día Internacional de la Lengua Materna, 21 de febrero del 2021. Muchas gracias y que pasen un excelente día.